Listo. Hablamos el tiempo y el periodo en el cual, pues, se desarrolla esta Primera Guerra Mundial después de un tiempo llamado la Paz Armada. Y durante este tiempo de la Paz Armada, que se vive entre 1885 a 1914, hasta antes del desarrollo de la Primera Gran Guerra, se va a ver un tiempo de paz, su propio nombre lo llama paz, nadie se va a enfrentar, y van a buscar alianzas, van a buscar, como se dice, acuerdos entre naciones e estados imperiales, ¿no? Por otro lado, vemos la amenaza de que está surgiendo una gran Alemania. Por un lado está Rusia, que está pasando una crisis terrible, ¿no? Después del margen de la derrota con Japón, y también la búsqueda del zar Nicolás II en querer participar en esta guerra, muy a pesar de que sabe que su participación en esta Primera Guerra Mundial lo va a conllevar prácticamente a un caos y a una serie de protestas que van a desencadenarse en la Segunda Revolución Rusa. Tenemos un Estados Unidos que ya prácticamente se está posicionando, que también está generándose sus propias armas. Tenemos a un Reino Unido, una Gran Bretaña bien posicionada como dentro de los países imperialistas como tal, y una Francia como tal. Y lo curioso es que a esto se va a sumar todo un avance tecnológico que va a traer consigo las dos revoluciones industriales, ¿no? Que prácticamente van a impulsar a los países a industrializarse y a la producción de armamento. Por eso es que lo llaman la paz armada, una paz armada silenciosa o una era armamentística que los países van a tener claro. Lo curioso es que ninguno de estos estados, entre comillas, deseaba que se desate una guerra de tal magnitud. Vivían una época, una bella época, la Belle Époque, como lo llaman, ¿no? Que comprende los años anteriores ya mencionados, ¿no? Que va a permitir, pues, que estos estados vayan posicionándose en Europa. Si bien es cierto, va a traer consigo una serie, muchas van a ser las causas, ¿no? Pero va a haber una causa que siempre la encontramos dentro del marco del desarrollo, ¿no? de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La muerte del archiduque Francisco Fernando, ¿no? Sobrino del emperador Francisco José I, heredero al trono austrohúngaro, que va a permitir, pues, marcar una guerra entre serbios, entre austrohúngaros y serbios, ¿no? Alemania va a hacer presión para que esto prácticamente se manifieste, y las alianzas y las ententes que se van a fijar mucho antes de esta Primera Guerra Mundial, durante la paz armada, se van a ver reflejadas en el desarrollo de esta primera guerra mundial, ¿no? La Triple Alianza, fijada entre Alemania, Austria-Hungría, que se hizo más fuerte en 1882 y que va a permitir, pues, presentarse a la Primera Guerra Mundial bien dado, y que prácticamente, a pesar de que se forma, a pesar de que se posiciona, no, creo que mucho tuvo que ver, pues, la formación de cómo se presentan estos estados para la derrota de Alemania en esta Primera Guerra Mundial y cómo se están presentando. Estos puntos anteriores mencionados hemos ido hablándolo en la clase anterior, en el video anterior, que hemos hecho mención, hasta el desarrollo de esta Primera Guerra Mundial. Hay tres aspectos importantes dentro de las fases de la Primera Guerra Mundial, que es la guerra de movimientos, la guerra en donde los países empiezan a definirse, se declaran la guerra y empiezan a trasladar sus tropas. Otro, la guerra de posiciones, porque se van a posicionar en diferentes estados, y esto va a permitir que la guerra sea vista de un panorama a nivel mundial, ¿no? Porque se van a ver involucrados diferentes naciones, y recién coge el nombre de la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, ¿no? Coge el nombre de mundial, como así. Y la guerra de trincheras, que es la fase final, la fase en la cual, pues, la guerra se estaciona por un periodo de tiempo a un estilo, a una forma, ¿no? ¿Qué se va a dar en este caso? El proceso se da de junio a agosto, prácticamente, el desarrollo de una guerra rápida, ¿no? Desde el atentado de Sarajevo hasta la presión de Alemania, ¿no? Entre comillas, apoyo a Austria-Hungría,
para que prácticamente le declare la guerra a Serbia. Una vez declarada la guerra, prácticamente Rusia empieza a realizar sus movimientos, hace la primera movilización. Por eso es que la primera fase de la guerra es la guerra de movimientos. Alemania hace lo mismo y le declara la guerra a Rusia. Francia moviliza sus tropas, ¿no? Y Alemania le declara la guerra a Francia. Alemania invade Bélgica, prácticamente lo que provoca que Reino Unido o Gran Bretaña le declare la guerra. Entonces, prácticamente Alemania hace una declaración de guerra con Rusia, Francia, Reino Unido, y solamente tiene el apoyo de Austria-Hungría. Entonces, marcado en este pacto, vamos a ver cuáles son las fases de esta guerra, ¿no? De las que pues nos quedamos pendientes poder desarrollar, ¿no? Tradicionalmente se distinguen tres fases de esta primera guerra, como les mencionaba. La primera, que se inicia en 1914, que es el desarrollo de los movimientos de los ejércitos por parte de cada uno de los países que están involucrados en el desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Como tal, coge el nombre de la guerra de movimientos. Marca el inicio del conflicto, ¿no? Durante este tiempo hay un plan que se va a realizar, que es el plan Schelfing, ¿no? Elaborado por el jefe de Estado Mayor en 1905, ¿no? Que prácticamente lo que realiza Alemania al invadir Bélgica, ¿no? Entonces ya tenemos el dato número 1, Alemania invade Bélgica en este caso, Luxemburgo, para atacar prácticamente las fronteras francesas, que es uno de los primeros objetivos que realiza Alemania, ¿no? En esta parte de acá, uno de los primeros objetivos, que se mantiene hasta 1914, hasta antes del fin de la guerra. La siguiente fase de la guerra va a ser la guerra de posiciones. Esta fase de guerra, prácticamente que se realiza en el periodo de 1915 a 1916, va a definir lo que mañana más tarde va a ser la guerra de trincheras, porque al posicionarse en un determinado lugar y empezar a desarrollar una guerra, a atacarse, pues permite, pues, como se dice, ir planteando toda la estrategia de guerra en este caso. El enfrentamiento van a ser entre las grandes potencias industriales, como les dije, mucho va a tener que ver las dos revoluciones industriales, no para estas potencias mundiales, en este caso, ¿no? Y va a llevar consigo a los niveles más altos de horror y de masacre, ¿no? Hasta el momento nunca antes contemplado. A eso se va a sumar que se van a inventar nuevas armas, ¿no? La invención de las granadas, ¿no? Los lanzallamas, los tanques, las bombas de gas, ¿no? Y esto va a permitir que se incremente el horror y la masacre. Por otro lado, el frente occidental va a recibir prácticamente un embate táctico importantísimo para la época, para el tiempo, ¿no? Y esto va a permitir que se atrincheren. Como le dije, esta fase va a permitir la siguiente y marca, como se dice, la diferencia entre la fase de posiciones a la fase de trinchera, la guerra de trincheras, ¿no? Donde la guerra se va a estacionar a un estilo de guerra, ¿no? A una forma de guerra poco curiosa, pero bien marcada, dada como tal, que va a permitir el desenlace de la pérdida de vidas humanas, no solo a manos de la guerra, sino también a acciones que se van a realizar netamente por armas, netamente por lo que mismo el hombre fabrica, o sea, manos a bala, como se dice, ¿no? Entonces, y esto va a permitir todo un gran aumento de muerte terrible para esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Y en la última fase, que es la fase final, va a ser la guerra de trincheras, ¿no? Que este fue uno de los tiempos donde se va a mostrar, como le dice, la parte de horror de esta Primera Guerra Mundial, donde va a haber diferentes pérdidas de vidas humanas, ¿no? Va a haber pérdidas de vidas humanas no solamente por muerte por armamento militar, sino también por salubridad, por higiene, no por carencia, ¿no?
por por salud también. Y esto va a desatar, como se dice, todo un tiempo, por varios años, ¿no? De esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Conocido como la Guerra de Trincheras, ¿no? Se van a trincherar en diferentes posiciones donde van a excavar un territorio de la tierra, de la zona donde se van a trincherar, y van a hacer como unos caminos dentro de estos espacios, ¿no? Por encima de los 2 metros, o del 1,80 m, ¿no? Donde prácticamente van a convivir, van a habitar, ¿no? A la margen del clima, de la lluvia, que va a formar charcos, ¿no? Prácticamente los espacios para donde ellos realicen sus necesidades. Entonces, a eso se va a sumar la creación de, pues, como les comentaba en la clase anterior, de inventos como el alambre de púas, los cercos de púas, toda una situación propia de una guerra, ¿no? Que prácticamente para la época era desconocido y que se estaba aplicando, ¿no? Y es considerado dentro del marco de la historia, ¿no? Como el tiempo de horror, este espacio de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Imágenes de las posiciones de la guerra de trinchera, como le decía, de 1,80 m a 2 metros, los espacios en los cuales pues se caminaban, se desplazaban los soldados, ¿no? Y para poder realizar la guerra, ¿no? En este caso, espacio reducido, la característica en enfrentamientos de los bandos dados, ¿no? Y del horror que se vivió este espacio o esta última fase de la guerra de trincheras, ¿no? Para 1918, prácticamente el fin de la Primera Guerra Mundial se da a raíz de que participa Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos, ante un ataque que no esperaba Estados Unidos, un ataque de un crucero, ¿no? Va a permitir la participación del mismo, ¿no? Para este tiempo ya Japón también se retira de la guerra, Rusia también se retira de la guerra, Rusia está pasando por situaciones difíciles, ¿no? Y esto prácticamente, supuestamente la salida de Rusia le permite a Alemania, le iba a permitir pues posicionarse dentro de la guerra como ya mucho más fuerte, porque es un bando central sólido, ¿no? Pero la participación de los Estados Unidos prácticamente condicionó ese pensamiento y acabó también con las aspiraciones de Alemania. Y esto va a permitir pues que la, la, la guerra tome otro rumbo final, ¿no? Y termine pues con la derrota de Alemania y las posiciones. Para el 11 de noviembre de 1918 todavía no se firma un acuerdo, no se da el Tratado de Versalles, sino más que nada uno de los primeros tratados donde prácticamente van a definir el fin de la guerra, ¿no? Este día, el 11 de noviembre, catalogado como el día clave para el desarrollo eh, del fin, el fin de esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Que va a dejar, como se dice, uno de los temas pendientes que se debió tratar en el tratado, o sea, que se debió tocar en el Tratado de Versalles, ¿no? Que es el corredor de Danzig, corredor que prácticamente en la Segunda Guerra Mundial va a ser, como se dice, el causante del desarrollo de la misma, ¿no? Buscar una unión, y de ahí va a partir también la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, va a ser uno de los inicios en los cuales se va a desarrollar esta Primera Guerra Mundial, ¿no? El 11 de noviembre de 1918, uno de los primeros acuerdos que se van a realizar, ¿no? Para el fin y el término de esta Primera Guerra Mundial, ¿no? El fin de esta Primera Guerra Mundial va a traer toda una reconfiguración en el mapa de Europa, ¿no? Donde prácticamente se va a definir la situación de Alemania, ¿no? Y de muchos estados, ¿no? Tanto Francia, ¿no? Va a ir posicionándose, y Reino Unido también. Los acuerdos de paz que van a venir con el fin de esta Primera Guerra Mundial ya se van a ver para el fin, para el año siguiente, el año 1919, para el medio de agosto hasta 1920, donde se van a firmar diferentes tratados importantes, ¿no? El principal de ellos, como les dije anteriormente, va a ser el Tratado de Versalles, ¿no? Tratado en el cual se van a firmar con las potencias respectivas y va a definir pues la situación de Alemania. Este Tratado de Versalles, firmado el 28 de mayo de 1919,
da lugar pues a una serie de decisiones, ¿no? Si bien es cierto, lo que tiene que pagar Alemania, lo que pierde Alemania, ¿no? Y también pues es considerada como ya no como una potencia, ¿no? Y como está, pierde el 13% de su territorio, ¿no? Entrega a Alsacia y Lorena a Francia, Eupen y Maladey a Bélgica, ¿no? Bosnia y Prusia Occidental a Polonia. Entonces estamos viendo a una Alemania que queda partida, queda desquebrajada, se reparte su territorio, ¿no? Italia, que si bien es cierto, recibe una mínima parte del territorio. Estados Unidos como tal se posiciona, Francia también. Rusia está resolviendo sus problemas durante este tiempo, ¿no? Porque prácticamente está viviendo un tiempo ya de la Segunda Revolución Rusa, 1917 a 1924, está prácticamente resolviendo sus propios problemas, ¿no? Ahora va a haber una, una búsqueda de millones de personas, ¿no? Se va a hacer el conteo de las millones de personas de vidas humanas perdidas durante esta primera guerra que va a dar y la multa que tiene que pagar Alemania a los vencedores, ¿no? En este caso, ¿no? Surge también las ideas de crear sociedades, ¿no? O organizaciones internacionales. Una de ellas es la creación de las naciones, ¿no? Organizaciones en las cuales pues van a buscar prevalecer la paz entre los estados, entre las naciones, para condicionar los conflictos, ¿no? A raíz de la gran pérdida de vidas humanas durante esta Primera Guerra Mundial, ¿no? Condicionar lo que es esta carrera armamentística, ¿no? Que prácticamente no se condicionó, a lo contrario, motivó a la producción más adelante. Es por eso que se desata una Segunda Guerra Mundial con toda una carrera armamentística marcada, que supuestamente las organizaciones internacionales que se crearon y surgieron en este tiempo, pues debieron condicionar, de las cuales no condicionaron nada, a lo contrario, hicieron prevalecer muchos aspectos. Es a raíz de las decisiones que se tomaron, a raíz de la derrota de Alemania, ¿no? Es porque también se origina esa guerra, es una de las acciones que realiza Hitler, ¿no? De no pagar lo que tenía que pagar a los vencedores y de querer recuperar territorio. Entonces, toda una controversia en el marco de la Primera Guerra Mundial que prácticamente deja y trae consigo para el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a cerrar acá, queridos